Se jugaba el partido de vuelta de la Copa Rusa correspondiente a los cuartos de final. Habría choque en la capital, por un lado el Lokomotiv y del otro el Spartak. Montes saldría a la cancha desde el inicio del encuentro. Se daban las primeras acciones del partido con tranquilidad, pero al minuto 7, Montes se apoya con el portero y él se lo devolvía al mexicano, a quien le quitaban la pelota, pero gracias a que el esférico salió en dirección del portero es como se pudo detener esta oportunidad. Se notaba que el mexicano no estuvo preciso en este arranque, fallando en algunas marcas, pues no cerraba a tiempo. Sin embargo, al minuto 23, el Lokomotiv hacía el primer gol con un gran cobro de tiro libre de Alexei Batrakov. Pero las locomotoras no tuvieron buen manejo de partido a pesar de tener la ventaja a su favor. El equipo visitante tuvo mejor desempeño, afrontando más riesgos, tomando cada vez más fuerza en sus diferentes oleadas ofensivas. Montes tuvo que ordenarse con sus compañeros atrás, debido a que el equipo rojo estaba encontrando algunas grietas en la defensa. El Lokomotiv amontonaba hombres atrás, esperando que la cantidad pudiera paliar la debilidad que tenían en la defensa. No obstante, el Spartak respondía con la misma fórmula para igualar el marcador, pues desde un tiro libre el balón pegaba en el palo, quedando a la deriva para que Manfred Ugalde simplemente la empujara. Posteriormente el tiempo concluía y ambos clubes caminaban hacia vestidores. Para el segundo tiempo, el Lokomotiv tendría un par de jugadas que podrían indicar un mejor comienzo, pero esto sería engañoso, ya que el conjunto rojo tendría las aproximaciones más peligrosas los minutos posteriores. Así, al minuto 52, el cachorro no pudo evitar el centro por la derecha, que a la postre significó el gol de Marquinhos Costa. Y como si el Lokomotiv estuviera desarmado, al minuto 56 caía el tercer gol, donde el mexicano dejó que el delantero le ganara la posición de remate. El conjunto rojo ponía contra las cuerdas al Lokomotiv, quien tuvo que recurrir a reforzar la defensa, y en ese aspecto César se tiraba un poco más adelante para tratar de cortar la pelota antes de que llegaran a zona de peligro. Aunque la misma presión del equipo visitante orilló al Lokomotiv a cubrir cerca del área. Tras los minutos de agobio, el equipo verde mejoraba el trato con la esférica, propiciando que se cambiaran las posiciones, dejando que el equipo local tomara más iniciativa. Con una posesión más larga, las locomotoras buscaron los espacios para pasar de los 3/4 de la cancha, ya que no se acercaban lo suficiente al área. Además, no podían descuidarse debido a que el Spartak había mostrado ser eficaz a velocidad, y con tanto espacio a la espalda de los defensas, un contragolpe podría ser letal. En el tiempo agregado, un jugador del Lokomotiv sufría una falta dentro del área, y así conseguían la pena máxima. Nikolai Komlichenko tomaba el esférico y la ponía en la esquina inferior derecha para sacudir la red, aunque el gol llegaba tarde para el equipo local, que ni siquiera pudo hacer valer su localía. De esta forma daba fin al encuentro y el Lokomotiv es enviado a la ruta de las regiones, donde tendrá su última oportunidad para escalar en el torneo de Copa. Su siguiente rival es el Arsenal Tula. Para la jornada 5 de la fase de Liga de la Europa League, el Fenerbahce recibía al Ferencváros de Hungría, donde Edson Álvarez saltaba al campo junto al cuadro titular. El juego iría de menos a más, pues al comienzo los equipos tomaban ritmo, y primero trataron de resguardar el balón, pero la localía de los canarios sirvió para afianzarse mejor en el terreno de juego, y con esto apoderarse del medio campo. Aunque esta superioridad era superficial, debido a que el conjunto húngaro daba ráfagas de velocidad, y a diferencia del equipo turco que tenía más paciencia para armar su juego, el Ferencváros lograba triangulaciones para encaminarse al área de forma más eficiente. Pero el juego rocoso del Fenerbahce fue ralentizando a los visitantes, y en consecuencia disminuyó su avance, lo cual le permitió a los canarios un mejor manejo de partido, y al perder la pelota el conjunto de Hungría fue más agresivo para tratar de recuperar la misma.
Es así que Edson recibía un par de faltas, pero la del minuto 26 sería más conflictiva, ya que después de la jugada, el mexicano tendría un roce con Barnabás Varga haciéndose de empujón. Después, el Machín mandaba un excelente trazo desde atrás de la media cancha, donde su compañero entraba con una opción interesante al área, pero que le sería arrebatada cuando le punteaban la redonda. Y justamente por esos minutos, el Fenerbahce tenía mayor solidez al frente. Aunque sin ser muy dinámicos, podían pisar el área y alertar al portero Denis Dibus sobre el asedio en su portería. Incluso en esta fase, el mexicano tendría un papel de apoyo, pues no participaba mucho de la creación de juego. En todo caso, ayudaba a su equipo en la circulación de la pelota, pero jugando de media cancha hacia atrás, pues donde sobresalía más era al momento de recuperar la esférica, al pelear por aire y tierra las incursiones que intentaba el equipo rival. De las pocas jugadas donde participó al frente fue cuando subió a rematar desde un tiro libre, aunque la pelota le quedó retrasada, lo que no le permitió un contacto sólido. Y también al minuto 43, cuando llegaba de atrás para cerrar la pinza, pero era... Aunque al final del primer tiempo el Fenerbahce sufrió bastante, pues el equipo blanco le sacó un susto con una jugada que terminó estrellada en el palo izquierdo. De esta manera terminaba el primer tiempo y se iban al descanso. En esta fase del encuentro, los canarios no tendrían un dominio tan marcado como lo habían hecho en la primera parte. El Ferencváros había igualado la intensidad del equipo turco, y la media cancha se había vuelto la zona de mayor choque. Es aquí que la participación de Edson fue más activa, y por lo mismo estuvo presente en varias zonas del campo para detener al equipo blanco. Aunque el saldo para Edson sería favorable, realmente fue por poco, ya que perdió algunos balones y le ganaron en algunas jugadas individuales. Sin embargo, cumplió con su deber de contener al Ferencváros en la media cancha, cuando el equipo húngaro tenía más tiempo el esférico. Incluso tendría una acción destacada, como la del minuto 64, donde el Machín le cerraba el paso a Yusuf cuando se preparaba a realizar una peligrosa diagonal. Aunque más tarde, los canarios no pudieron detener el remate de Barnabás Varga en el tiro de esquina, moviendo el marcador en favor de los visitantes. Pero 4 minutos después, el Fenerbahce haría lo propio con una pelota al área, donde Anderson Talisca la prendía con la derecha para hacer el gol del empate. La anotación revitalizaba al conjunto local, ya que previamente habían perdido las riendas del juego. En la última fase del encuentro, el mexicano estuvo activo atrás, preocupado más por la velocidad que mostraba el equipo blanco en sus despliegues. Con el tiempo, los canarios fueron empujando al Ferencváros al medio campo y también tomaban más tiempo el esférico. De esta forma, el equipo turco terminaba mejor el partido. Sin embargo, una expulsión de John Durán en tiempo de compensación tiraba el buen ritmo de los locales en esta parte y así los clubes se conformaban con el empate. Con este resultado, el Fenerbahce se queda con 8 puntos, instalándose en el lugar 20 de la tabla, en la Europa League. El AEK de Atenas viajaba al país en forma de bota para medirse a la Fiorentina en actividad de la Conference League. Orbelín Pineda no podía faltar en el 11 titular y comenzaba a transitar un mediocampo empacado y cerrado, pero el equipo tenía chispa, tenía la dinámica necesaria y la viveza para aparecer en segundas jugadas, empujando hacia el frente desde los primeros compases. El mexicano no solo aportaba su visión de juego, sino su conducción de balón, usando su ligereza en el tronco para romper líneas, girando con rapidez para que el juego nunca perdiera dinámica. Eran los atenienses quienes pusieron contra las cuerdas a los locales, rodeando su área y comenzando a lanzar ataques a sus espaldas, jugando de primer toque para tratar de romper a una siempre difícil muralla itálica. Orbelín aparecía en segunda línea tratando de mover a su equipo hacia el frente o recuperar el balón en cuanto fuera posible. La Fiore sobrevivió a esta presión inicial, pudiendo mover el juego hacia una posición más cómoda en el medio campo, obligando al AEK a bajar el ritmo, pensar más las jugadas, complicando la circulación que hasta el momento se llevaba exclusivamente por tierra. Cuando el balón se dividía, los visitantes tuvieron más problemas y esto lo aprovechaban los locales para tener una mejor fase ofensiva que la que habían experimentado los atenienses.
Si bien iban a anotar el primero cuando aprovechaban un rechace del guardameta, se iba a marcar un fuera de lugar milimétrico a Gudmundsson. Muy poco le tomó al equipo de la Serie A para poner en predicamentos a los rivales, a quienes les costó un tanto volver a tocar el balón y familiarizarse con el ritmo que ya habían propuesto previamente. Y era el mexicano quien ponía la primera piedra, en otra conducción a toda velocidad en la que cruzó la línea del medio campo y abrió a la banda. Tan solo momentos después iba a aparecer por ese mismo costado izquierdo. Caracoleaba con su marcador, se lo quitaba de encima y se combinaba. Ganaba la espalda una vez más. Encaraba, escondía el balón, amagaba al marcador hasta que pudo recortar hacia adentro, mandando un centro perfecto que peinaba Pilos y que Gacinovic mandaba a guardar. Y es que el águila bicéfala adquiría una nueva cara cuando el mexicano se involucraba en la jugada. El descaro y la creatividad para moverse a los espacios que nadie veía o poner los pases que nadie más ponía. El problema era el mismo que en toda la temporada. Los delanteros no imponen condiciones contra la saga. Se terminaba el primer lapso y la Fiore se volvía a desplegar en el campo, sin opción a esconderse en su zona final, más con la responsabilidad de hacer valer la localía, sobre todo en el momento tan oscuro que vive la institución esta temporada. Apenas se movía el balón, Orbelín cortaba un disparo con potencial de Edin Dzeko. La contestación de la Fiore en esta segunda mitad fue intensa, relegando al mexicano a un segundo plano en tareas defensivas. El equipo defendía con todo el gran resultado que habían cosechado y de nueva cuenta le anulaban un tanto por posición antirreglamentaria. Teníamos casi 25 minutos de complemento y el AEK todavía no asomaba ni la cabeza en el área que defendía David De Gea. Orbelín tomaba la pelota por primera vez en el campo rival, y de inmediato el equipo recuperaba la memoria. Combinaciones rápidas a las que solo les restaba afinar la puntería. Se armaban transiciones más rápidas que atacaban las espaldas de los defensores y Pineda atacaba los espacios. En pocos minutos, el juego de los griegos se centró en el juego entre líneas, construyendo en bloque hasta que se presentara el espacio que atacar, y era el guerrerense quien parecía tener las cosas más claras. Con la pelota en su poder, el AEK tenía la posibilidad de consumir minutos y mantener el resultado a salvo, a la vez que habría grietas en el esquema de la Fiore por su desesperación por recuperar la posesión. Este panorama, al igual que en el primer tiempo, era ideal para Pineda, que arriesgaba y buscaba el juego vertical. Llegábamos a los minutos finales y se dividía la pelota y el medio campo se rompía en ambos equipos. Y es que en ese tramo caótico, donde cada posesión parecía durar apenas un par de parpadeos, Pineda se mantuvo firme, leyendo mejor que nadie el ritmo del partido. En cada recuperación encontraba un pequeño respiro para adelantar líneas, incluso cuando la presión de la Fiore amenazaba con ahogarlo, obligando a los mediocampistas rivales a retroceder y corrigiendo con decisión cada balón dividido que parecía perdido. Mientras otros buscaban simplemente despejar o romper juego, él insistía en darle sentido a cada transición. 3 minutos restantes y el mexicano arma una triangulación pegados a la banda derecha. Sale entre 1 y 2, pero su disparo no tuvo la potencia correcta para batir al guardameta español. Partidazo del mexicano y del AEK que siguen con paso firme en la fase de liga. En más actividad continental, el AZ Alkmaar recibía al Shelbourne de Irlanda en el encuentro de la fecha 4 de la Conference League. Mateo Chávez estaba en la banca, pero entraría al campo al minuto 65, cuando el partido aún conservaba el 0-0. El mexicano ocupaba la banda derecha y le gustaba pegarse a la línea para recibir con espacio al frente y poderse perfilar para encarar, provocando situaciones diversas, ya que solía cortar al centro para entrar al área, aunque el mexicano todavía no conseguía profundizar. No obstante, el equipo del AZ conseguía dicha profundidad por el otro lado, con un centro cruzado donde llegó Mes de Witt para romper el 0 en este partido.
Tras el gol, el conjunto neerlandés fue más voraz, y al minuto 72 al mexicano le caía un globito que remató de primera, pero a pesar de la gran ocasión, Mateo dejaría escapar la posibilidad. El AZ jugaba muy cerca del área y, sumado a la forma tan eléctrica de asociarse entre líneas, dejaba la impresión de que en cualquier momento podrían generar alguna jugada dentro del rectángulo. Mateo hacía una buena labor al proyectarse junto a su equipo al frente, siendo un buen apoyo para avanzar. Al minuto 79, el mexicano proponía la jugada individual, sacándose a su marcador de encima, pero una vez que pisaba el área se ofuscaba y le regalaba la pelota al portero. Y con toda la presión que ejercían los queseros, encontraron un hueco que Isaac Steiner aprovechó con un gran disparo para vencer al guardameta. Transcurrían los últimos 5 minutos del partido y el equipo rojiblanco esperaba a los irlandeses, así que Mateo tuvo más trabajo defensivo en esta parte. Y producto de esto, el mexicano se llevaría un golpe del número 9, aunque después el mismo jugador se disculparía con Chávez sobre la situación. Así que el cierre sería complejo para el mexicano por el roce, no así por el marcador, ya que el Shelbourne nunca puso en riesgo la portería en la fase final. Así pasaron los últimos minutos del partido hasta que el árbitro finalizó el encuentro. De esta manera, el AZ Alkmaar se mantiene en el lugar 20 de la clasificación con 6 unidades en la Conference League.